un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Pablo Molina y estamos grabando este episodio de Lo que queda del día junto a Ulises Aldea en la dirección técnica. Y hoy te compartimos la entrevista con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto al proyecto legislativo que tiene que presentar el gobierno de José Antonio Kast. ¿Es viable una conversación respecto a la rebaja de impuestos cuando está aumentando el IPC y la UEF llega por sobre los 40.000 pesos? Esas y otras preguntas las responde Felipe Larraín de Clapes UC. Las noticias económicas están marcando la agenda informativa, tanto de cara a las últimas negociaciones para el proyecto que tiene que enviar el gobierno al Congreso, como por ejemplo a las cifras del IPC y el aumento en el costo de la vida que están viviendo las familias chilenas. De esto y más vamos a hablar con el economista Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director del Clapes UC, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. Felipe Larraín, muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa. Hola Paula, buenas tardes, mucho gusto estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Quiero partir preguntando algo muy sencillo. ¿Qué nombre le gustaría a usted más para el proyecto que tiene que mandar el gobierno al Congreso y que espera mandar la semana que viene, incorporando allí, entre otras cosas, bajas tributarias y la expectativa de que se reactive la economía, se genere el crecimiento económico? Pero no hay claridad respecto al nombre. Lo que algunos dicen puede ser, no hay claridad respecto a los énfasis. ¿A usted cuál le gustaría? ¿Qué es lo que cree que más necesita Chile en un proyecto como el que está preparando el gobierno? Mire, yo creo que lo que he escuchado es el proyecto de reconstrucción, pero no estaría mal proyecto de reactivación y reconstrucción. Claro, porque estamos pretendiendo las dos cosas. Es reconstrucción, pero también es reactivación de la economía. Lo que necesitamos en Chile es que la economía despegue. Y ciertamente que durante al menos una década, podemos decir que la economía ha estado creciendo en torno al 2%. Pero fíjese que este año, Paula, hemos partido con el pie izquierdo, porque no solamente tenemos la situación internacional que nos complica, sino que también tenemos otro tema. Tenemos que en enero y febrero tuvimos crecimiento negativo, y eso sin ningún conflicto externo, porque el conflicto partió el 28 de febrero, y tenemos crecimientos negativos en enero y febrero de este año. Eso ciertamente es una mala noticia. Esta economía estaba, digámoslo, con suerte estancada, pero las primeras cifras de este año es una economía que caía. Y eso hace pensar, ¿no es cierto?, que definitivamente uno de los temas más importantes para la economía chilena es que esto despegue, porque si despega vamos a tener más empleo, vamos a tener mejores salarios, vamos a tener más recaudación, que es muy importante. Hay que recordar que la Comisión Marfan, ¿no es cierto?, que fue llamada durante el gobierno anterior, no en este gobierno, una comisión transversal, determinó que por cada punto de su investigación y sus conclusiones, que por cada punto de crecimiento económico, Chile recaudaba $800 millones más. Y si usted piensa en un país que crece un punto más por 4 años, la recaudación completa de esos 4 años, la diferencia son $8.000 millones por un puntito de crecimiento. Entonces, por eso le digo que creo que esto es absolutamente esencial. Y por lo tanto, la parte de reactivación es muy significativa, junto con, por supuesto, el tema de reconstrucción, que está Ahora, ¿usted coincide entonces con lo que dice el ministro Quirós? Lo reafirma frente al Congreso, incluso con una dosis de optimismo. Él habla de aquí lo que necesitamos es volver a crecer. Ahora, como economista muy serio que usted es, conoce los debates respecto a cuánto se puede hacer cuando las condiciones externas se vuelven tan complejas como las que estamos viviendo hoy en el mundo, porque la guerra, lejos de ser como una piedra en el zapato, se está complicando minuto a minuto. O sea, después de un ultimátum en el que se anunciaba la aniquilación de una sociedad, de una civilización, en fin, lo que tenemos es una tregua extremadamente frágil. Y lo que le pregunto, Felipe Larraín, con la inflación al alza, la UEF por sobre los 40.000 pesos, una tregua que es absolutamente incierta, un escenario totalmente impredecible respecto al precio del petróleo o muy impredecible respecto al precio del petróleo. ¿Podemos tomar medidas como rebaja de impuestos para impulsar el crecimiento y apostar a que eso a la larga va a redundar en el impulso que necesitamos?
Yo creo que en la discusión, Paula, que tuvimos hace un tiempo atrás, incluso en la campaña presidencial, la mayoría de los candidatos, ciertamente los que terminaron, excepto Janet Jara, de los que terminaron entre las 5 primeras mayorías, ¿no es cierto?, en las 5 primeras posiciones, ellos estaban de acuerdo en rebajar el impuesto el impuesto a la empresa, el impuesto a la renta corporativa. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa, nos desalineamos respecto de la OCDE. Y yo les pido también a los que critican que también miren, porque hay algunos que se acuerdan de la OCDE algunas veces nomás, no parece que cuando les conviene. Claro, es que Felipe Larraín, usted reconocerá que la conversación sobre la OCDE es tan complicada, porque luego uno dice, bueno, se puede comparar o no. No, es que en la evidencia que tenemos hay una magnitud que usted tiene razón, hay detalles que hay que mirar, pero la tasa del impuesto corporativo es algo bastante claro y bastante comprensible. Es cuál es la tasa de impuesto que se aplica sobre la renta de las empresas. Y ese es un mundo muy competitivo. Ahora, pero no quiero solo centrarme en eso. Y lo que creo es que hay que mirar primero el paquete completo para ser justo con él, ¿no es cierto? Y ver qué otras cosas, porque van a haber elementos de rebaja de impuestos como este que estaba hace mucho tiempo considerado en el debate y con un amplio consenso, no diría que completo, pero con un apoyo muy amplio, muy fuerte. Entonces, pero hay que ver qué otras cosas hay, qué significa en materia de recaudación el paquete, porque indudablemente si usted va a bajar el impuesto a las empresas, eso no se va a pagar solo. Hay un efecto crecimiento, sí, pero es solo parcial. Hay que juzgar el paquete como un todo. Y yo creo que ese es un análisis que por rigurosidad intelectual y digamos, también con toda franqueza creo que todos debemos hacer, antes de juzgar lo que va a entrar, que no sabemos lo que es. No, ciertamente, entonces, ciertamente. Yo creo que eso es un punto importante. Y después, yo diría que está todo lo que usted dice, de lo que está pasando afuera. Porque hay una cosa que hoy día, en la mañana, tuvimos tregua, se abrió el estrecho de Hormuz, y en la tarde, aparentemente, porque ya estas noticias van y vienen, se cerró el estrecho de Hormuz por parte de Irán en represalia por los ataques de Israel al Líbano. Entonces ahora entró el tema más regional, no solamente lo que está pasando en el Golfo Pérsico, sino lo que está pasando en el Medio Oriente un poco más allá. Y eso hace, como usted dice, que esta tregua sea extraordinariamente feble. Es una tregua débil que no sabemos en qué va a terminar. Y usted ve los movimientos cambiarios, por ejemplo, hoy día. El precio del petróleo cayó con esta noticia de $110 aproximadamente a poco más de 90. El tipo de cambio en Chile cayó de 910 pesos a 8.90 y luego terminó el día cerca de 8.98 cuando ocurrieron las malas noticias, ¿no? Entonces, lo que esto revela es que la situación geopolítica ha cambiado. El mundo de la energía no va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual porque aunque termine, y supóngase usted que tenemos la mejor de las noticias, que tenemos paz. Hay un acuerdo, se abre el estrecho de Hormuz y eso vuelve a una cierta normalidad. Hay infraestructura dañada y esta es una zona más riesgosa. Los precios del petróleo no van a volver a ser en el corto plazo los que eran antes del ataque del 28 de febrero. Así es. Y por eso, Felipe Larraín, vuelvo un poco a mi primera pregunta. Claramente, respecto a cuánto bajamos o subimos los impuestos, hay diferencias políticas, ¿no? Y claramente aquí se votó mayoritariamente y muy ampliamente por un gobierno que había propuesto claramente una rebaja de impuestos. Mi pregunta no tiene que ver con quiénes están a favor o en contra, porque esa es una cuestión respecto a las convicciones de las personas, qué sé yo, sino respecto a cómo el contexto internacional, que es tan distinto al del momento de la elección, puede afectar la conversación sobre los impuestos. Porque usted tiene razón, había cierto consenso en bajarlos. Mi pregunta es, ¿cómo, usted que fue ministro de Hacienda, ve que es posible llevar adelante la conversación sobre bajar los impuestos corporativos cuando a las familias les va a subir la UEF? Y les va a subir el arriendo, y les va a subir la ISAPRE o el plan de salud, y les va a subir absolutamente todo. ¿Para qué hablar de los tomates que se han lucido tan como por el 18% para arriba? Claro. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, mira, lo que pasa es que aquí las familias también necesitan, usted tiene toda la razón ahí, que va a subir el UF porque aquí hay como 3 rondas, en lo que la gente piensa respecto de cómo me afecta esto. Bueno, ya nos afectó, ya tuvimos un IPC hoy día de 1%, de 1%.
y esperamos un IPC mayor en abril, porque en abril vamos a tener el efecto pleno en todas las semanas, en todo el mes, de estos precios más altos de los combustibles. Y entonces el primer efecto es directo, porque estos combustibles entran en la canasta de consumo, pero después usted tiene que esto afecta a los costos de producción y de distribución. Exacto. Y después el otro efecto es que cuando se afecta a la UEF, usted tiene rentas de arrendamiento y tiene también créditos hipotecarios que se sirven en UEF. Las cuotas están establecidas en UEF. Entonces, indudablemente que esto va a golpear el poder adquisitivo. Piensa usted que antes de el problema de los precios internacionales de los combustibles, y el traspaso a los precios locales, que como corresponde. Ahora podemos tener una diferencia respecto de la gradualidad, pero que el punto de llegada no hay ninguna duda de que debíamos ir de acuerdo a la política que hemos seguido, porque el MEPCO no es un subsidio permanente a los precios, sino un mecanismo de suavizamiento, y vamos a terminar en 2 o 3 meses con los precios que esa es la conversación llegamos en marzo. Claro, esa es la conversación como para atrás, de lo que se hizo con el MEPCO, que ya se hizo. Mi pregunta es, una vez más, Felipe Larraín, hacia adelante. Sí. ¿Cómo se va a poder? Sí. Usted si estuviera hoy como ministro de Economía, ¿cree cuán viable cree plantear una discusión sobre rebaja de impuestos cuando a las personas les va a subir el arriendo, la UEF, los créditos, todo? Mire, si estuviera como ministro de Economía, como usted dice, no tendría mucho que decir. Ahora, si estuviera ministro de Hacienda... Ya, no Hacienda, ok, perdón. Digo, ok, si estuvieran haciendo. Claro, mire, yo lo que le quiero decir como analista, porque ponerme en la situación es una situación muy hipotética y además una situación que es irreal, pero sí le voy a decir, como analista, creo que es algo perfectamente discutible, porque la gente necesita también empleo, necesita poder... tener oportunidades para las pymes, eso es crecimiento económico. Entonces aquí tenemos una ecuación en que por un lado entramos con el crecimiento. Imagínense que no pudiéramos tomar medidas reactivadoras serias, digamos, porque aumentó la inflación. ¿Entiendes? O sea, yo creo que tenemos que juzgar los efectos del paquete, por eso insisto en conocer el paquete completo. Y luego de este paquete completo, de alguna manera, ¿no es cierto?, hacer ese juicio y ver que, porque siempre los proyectos, y esto es algo que a mí me tocó vivir cuando estuve en el cargo, los proyectos son perfectibles, son discutibles. Esto es la discusión parlamentaria. Hay muchos que aportan ideas que son positivas para la discusión y que es raro el proyecto que sale tal como entró. Muy raro ese proyecto. Y en general se aportan buenas ideas. Ahora, hay gente que lo único que quiere hacer, algunos, a mí también me tocaron, que lo que querían hacer era obstruir al gobierno. Pero esperemos que en la oposición haya un grupo importante o una mayoría que lo que aspire es a mejorar lo que se va a plantear al país. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y hay un cambio silencioso que ya está en marcha y tiene que ver con el clima. Es la pérdida de algunos olores en el mundo. De acuerdo a un reportaje de la revista de la red de museos Smithsonian, lo afirma la periodista Serena Jampel, los científicos están advirtiendo que la pérdida de biodiversidad, el aumento de la temperatura y la contaminación está alterando cómo huele el planeta. Y hay aromas que están en riesgo. El calor modifica las moléculas que transportan los olores, cambia su intensidad, cambia su composición, claro, cambia un perfume cuando cambia la temperatura. Y eso está haciendo que esté cambiando el olor del bosque, de la nieve, de algunas ciudades, de algunos alimentos. Se estima que hay algunos aromas, como la vainilla, o el sándalo, o el incienso, podrían desaparecer por completo. El impacto es ambiental, pero también es humano, porque el olfato está conectado con la memoria, con la emoción, con el bienestar, y si hay menos olores, también podríamos eventualmente empezar a afectarnos de alguna manera. La pérdida de olores reduce la calidad de vida, dicen algunos estudios, porque hay aromas naturales, como los del bosque, las plantas, la tierra mojada, que tienen efectos positivos probados en el cuerpo y en la mente. De todas maneras, esta pérdida está ocurriendo casi sin que lo notemos. La ciencia dice que estamos dejando de percibir lo que desaparece. El mundo es cada vez más visual. Así que el desafío hoy es guardar los olores.
porque hay química, hay memoria, hay identidad y hay un vínculo con el entorno. El aumento de las temperaturas cambia cómo huele el mundo y se podría llevar incluso algunos de esos olores. Y eso es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Conversamos respecto a los últimos hechos de violencia en el ámbito de la educación y la legislación presentada para abordarlos. El entrevistado es el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Se presentan dos proyectos para enfrentar la violencia escolar. Se proyectan bajo el impacto que ha generado los trágicos, espeluznantes hechos allí en Calama, donde hay una agresión que toma la vida de una inspectora. Y en el marco del inicio de la discusión legislativa ya hay varias cosas que están llamando la atención respecto a las sanciones que se plantean para aquellas actividades que se describen como de violencia escolar. Me gustaría preguntar su primera mirada respecto a los proyectos que se han presentado. ¿Cuáles son los aspectos que le parecen necesarios? ¿Qué aspectos le parece que es necesario revisar en más detalle, defensor? Mira, creo que es importante, Paula, ahí tener una información de contexto que permita entender la lógica de las propuestas que actualmente el Ejecutivo ha anunciado y que prontamente se van a discutir, ¿verdad?, en el Congreso Nacional. Y esto tiene que ver con una respuesta que se da frente a situaciones que en las últimas semanas hemos observado en relación con violencia en contextos escolares, dentro de los establecimientos o fuera de los establecimientos, en el contexto de la acción educativa, y que han sido lamentables, ¿verdad? Y que han terminado en tragedias que no tienen precedentes en nuestro país. Sin embargo, lo que quiero señalar es que esta situación, que en los últimos días hemos visto de manera exacerbada, pero también con otras situaciones, como por ejemplo amenazas, ¿verdad?, de violencia que han llevado a establecimientos educacionales a suspender clases, no son situaciones nuevas. Son parte de un problema estructural que la Defensoría de la Niñez viene advirtiendo ya hace años. Hemos mirado datos del Ministerio Público, datos de las denuncias ante la Superintendencia de Educación, hemos hecho nuestros propios levantamientos de información y hemos justamente diagnosticado año a año que se requiere una adopción de política pública integral para hacernos cargo de la violencia. Yo estaba mirando los datos de la Superintendencia de Educación y solamente podemos ver que entre 2024 y 2025 hay un aumento de más del 25% de las denuncias interpuestas por violencia en contexto de la convivencia escolar, de las cuales más del 40% corresponden a violencia entre pares. Y esto no es nuevo. Entonces, cuando uno ve esto y vemos esto hecho que de una u otra forma generan un plan de medidas, a mí me parece que es evidente que el Estado de Chile debe adoptar medidas para hacerse cargo de este tema. El punto, y aquí quiero entrar como en detalle, más allá del detalle específico de lo que plantea cada proyecto de ley, porque estamos haciendo un estudio acucioso de cada uno de los puntos que se plantean, es que evidentemente que si se quiere sacar o se quiere dar cuenta de una política con un enfoque punitivo, es comprensible porque las familias necesitan certezas, los niños, niñas y adolescentes necesitan certezas y respuestas hoy, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo debemos hacernos cargo, ¿verdad?, de los datos y de la evidencia disponible, es decir, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y nosotros hemos levantado esa información y ahí creemos que es importante que junto con estas medidas se debe ofrecer una respuesta estructural al problema. Y eso tiene que ver precisamente con fortalecer políticas de prevención, planes integrales, ¿verdad? Porque en definitiva, estas políticas públicas podrían importar, sin perjuicio del análisis que nosotros vamos a hacer, si cumplen o no cumplen con los estándares, ¿verdad? Podrían importar una respuesta que podría no disuadir la violencia si es que no se atacan las causas de fondo. ¿Pero cómo se atacan las causas de fondo a través de una sola iniciativa legislativa? ¿Es eso posible? No se puede atacar, exactamente. No se puede atacar la causa de fondo porque la causa de fondo tiene que ver con la vida de los niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada situación de violencia que viven niños, niñas y adolescentes en los colegios o violencia que ejercen adolescentes respecto de sus pares, hay historias de vida que en su mayoría
en la mayoría de las veces dan cuenta de situaciones de violencia que han vivido al interior de sus familias o en el contexto de las instituciones del Estado, o simplemente carencias asociadas a faltas de protección social. No tener una vivienda digna, vivir en barrios vulnerables, no tener efectivamente un acompañamiento del Estado en salud, en educación y en alimentación. Y eso genera riesgos que es necesario, ¿verdad?, abordarlos desde sus bases, ¿no? Está bien, hay respuestas que tienen que ser de una u otra forma sancionatorias, pero en definitiva esas medidas por sí solas no satisfacen el problema, o sea, no satisfacen, ¿verdad?, la necesidad de poder justamente avanzar hacia una política pública que sea estructural y que sea integral. Ya, no van a resolver el problema y yo creo que eso queda claro para quienes lo escuchan, defensor, pero aún si no lo van a resolver, hay algo que hacer en los colegios. Porque si no se puede hacer nada en los colegios, si no se va a los orígenes y ver los problemas en vivienda, salud mental, la verdad es que va a quedar siempre desprotegido ese espacio escolar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas serían razonables dentro de aquello que se puede abordar en el colegio? ¿O nada? O sea, ¿no? Porque si todo pasa fuera del colegio y nada se puede hacer en el colegio, entonces, ¿cuál es el camino? Esa es mi pregunta. No, en definitiva, frente a la pregunta, yo diría, y para dar una respuesta bien pragmática, si hay que hacer algo o no, efectivamente hay que hacer algo en el colegio, porque hay que tener en cuenta que las escuelas son el espacio donde probablemente pasan más tiempo los niños y niñas durante la semana, incluso más que en sus propias casas, ¿no? Entonces, acá no se trata de rechazar la seguridad. Nosotros desde la Defensoría, y yo particularmente como defensor de la niñez, he sido enfático en que hay que adoptar medidas para fortalecer la seguridad de los establecimientos educacionales, pero no solamente fijarnos en medidas sancionatorias o medidas de control. Una propuesta que efectivamente hay que fortalecer y que tiene que conversar con esta propuesta presentada ayer, tiene que ver con la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Escolar la semana pasada. La Ley de Convivencia Escolar, que ya está vigente, establece una serie de medidas de política pública que tienden precisamente a crear comunidad escolar, a preocuparse de la condición socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, y entre otras cosas también faculta a los establecimientos educacionales a utilizar, por ejemplo, medios tecnológicos para detectar eventuales el ingreso de armas o de objetos que sean prohibidos. Nosotros, y ¿por qué lo nombro? Sí. Porque nosotros durante la discusión legislativa fuimos críticos respecto de los detectores de metales, porque la evidencia comparada dicen que por sí solos no solucionan el problema. ¿Qué decíamos nosotros y cuál fue el planteamiento que personalmente le hice a la ministra de Educación, ¿verdad?, y a la ministra de Desarrollo Social? Es que en la medida que un colegio determine utilizar mecanismos de control tecnológico, esa medida no debe ir sola, debe necesariamente ir acompañada con un plan de convivencia escolar donde sean partícipes los estudiantes principalmente, las familias que deben tener herramientas para poder abordar, saber denunciar, levantar riesgos, alertas, alarmas, y la comunidad educativa, los profesores, las profesoras, el cuerpo docente, ¿no? Y ahí uno va construyendo política pública de manera integral, porque hay que tener en cuenta que nosotros en la Defensoría de la Niñez tenemos un mandato. Yo particularmente tengo un mandato que es la protección de los niños, niñas y adolescentes y de todos los derechos. Y el derecho a estar protegido frente a la violencia es probablemente uno de los más relevantes actualmente considerando esta situación. Por lo tanto, siempre voy a promover ese derecho, ¿verdad? Pero no es el único derecho que hay que garantizar. Toda medida debe respetar estándares de idoneidad, conducencia, proporcionalidad. Y obviamente cuando uno está analizando una restricción de un derecho, tiene que hacer precisamente el test de que efectivamente esa medida sea proporcional, sea idónea y pueda cumplir el fin para el cual está prevista. Entonces, en ese sentido, es el análisis que estamos haciendo desde el proyecto de ley que se ha anunciado por el Ejecutivo. Perfecto. Y una pregunta respecto a la proporcionalidad que usted menciona. Una de las discusiones que se abrió tiene que ver con la gratuidad, con la posibilidad de que quienes hayan protagonizado hechos de violencia, no es la expresión textual, pero poner a que aquellas personas que atenten contra que han sido, lo voy a decir bien,
solo incorporar a la gratuidad a quienes no hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública. O sea, de manera que quedarían fuera de la gratuidad. Y aquí se ha dado una conversación respecto a si se le paga a la universidad desde el aporte que hacemos todos, digamos, a personas que han, como jóvenes, como estudiantes, cometido o participado en hechos de violencia, o si es una sanción proporcional el dejarlos fuera de la gratuidad. ¿Cómo ve eso? Mira, Paula, yo creo que esa conversación es muy interesante. Yo creo que va a ser parte de un largo debate legislativo porque hay que tener en cuenta dos líneas, y me quiero referir a estas dos líneas que considero que son muy importantes. La primera es que cuando un adolescente comete un delito y es punible penalmente, es decir, tiene más de 14, menos de 18, está sujeto a un sistema de responsabilidad penal que establece sanciones que incluso pueden conllevar a la privación de libertad. Eso está consagrado, ¿verdad?, en la justicia penal, ¿no? Y hay un régimen especial que es la responsabilidad penal adolescente. Además, la comisión de ese delito conlleva una segunda sanción que dice relación con la expulsión. Si es una falta grave, por la aplicación de la ley denominada aula segura. Es decir, ya hay dos sanciones asociadas a la comisión de un delito por parte de los adolescentes. Y ahora se propone el tema de excluirlos de la gratuidad. Y lo quiero graficar con un ejemplo muy pragmático y con cifras en mano. A mí me dio mucho gusto ver la semana pasada al presidente José Antonio Kast, al ministro de Justicia y a los directivos, ¿verdad?, del Servicio de Reinserción Social Juvenil, porque el presidente se juntó con adolescentes que habían cometido delitos privados de libertad a tomar desayuno, que me parece que es un acto muy importante porque da cuenta de una convicción que existe respecto de la importancia de la reinserción social. Entonces se juntaron a tomar desayuno porque eran adolescentes que, cumpliendo una sanción, estaban estudiando, habían empezado a cursar estudios superiores. Uh-huh. Hay que decir que a nivel nacional hay cerca de 200 adolescentes que están actualmente cursando estudios superiores, adolescentes que han sido condenados por delitos, y delitos de baja connotación y delitos de alta connotación, delitos muy graves. De esos cerca de 200 adolescentes hay 140 o 150 que están estudiando con gratuidad actualmente en Chile. Es decir, más del 75, casi el 80% de los adolescentes condenados están estudiando con gratuidad, y efectivamente eso se condice con los fines del derecho penal juvenil que tienen que ver con la efectiva reinserción. Entonces yo creo que es importante darnos este debate porque si se prohíbe o se priva de la gratuidad para estudios superiores a adolescentes condenados por delitos, van a haber carencias respecto de la necesidad de reinserción o de los fines que persigue la reinserción social juvenil. Ya, ahí está parte de una discusión que, tal como anuncia, se va a dar de manera más extensa, porque este es uno de los puntos en el debate, y es bien interesante el hecho respecto a celebrar las posibilidades de reinserción y como aquello es compatible con las sanciones necesarias, pero también con las posibilidades de recuperación, ¿no es cierto?, a partir de situaciones como las que usted describía. Defensor, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias, Paula. Continuamos en lo que queda del día para hablar de el que no es el pulpo más antiguo del mundo. Es un fósil de 300 millones de años que acaba de reescribir su propia historia. De acuerdo a investigación de científicos de la Universidad de Reading, este fósil, que se entendió siempre como un pulpo, en realidad es un animal emparentado con una especie marina de múltiples tentáculos llamado el Nautilus. Y todo esto se logró al aplicar imágenes de sincrotrón, que son haces de luz más brillantes que el sol. Se logró observar así el interior del fósil y encontraron dientes diminutos. Los pulpos no tienen dientes, pero los nautiloides los tenían. Así que lo que durante años pareció un animal con 8 brazos, resultó ser en realidad un caso de confusión provocado por el proceso de descomposición antes de que se fosilizara. El fósil tiene un nombre, se llama Polsepia masonensis. Lo encontraron en Illinois y hace 25 años lo clasificaron como un pulpo. De hecho, estaba en los libros de récords como el pulpo más antiguo de la historia, pero el nuevo análisis corrige el error y cambia el calendario de la evolución, porque está indicando que los pulpos
no aparecieron cuando estaba este fósil dando vuelta, o este animal en realidad, sino mucho más tarde, durante el Jurásico. Recién allí aparecen los pulpos. Así que no era solo un error científico, sino que era, bueno, lo que se podía saber en ese momento, hace 25 años, lo que se podía plantear, versus lo que hoy la tecnología permite confirmar, rectificar. Así que no era el pulpo más antiguo del mundo, todo lo contrario, era una especie marina de múltiples tentáculos y también dientes. Oh, y esto es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.